Porque no es falta de amor. Sí. Es justamente ese, ya no me desbordo de amor en el otro. Puedo amarte con todo mi ser, pero yo me necesito. Y hay un límite en el cual yo me voy a resguardar con conciencia. El camino que nos llevó a aprender a amarnos, a vernos, a valorarnos y a elegirnos. Incluso a renunciar a aquello que nos rompe, aun cuando lo amemos. Ser consciente no te salva de dolor, pero sí nos obliga a atravesarlo de una manera diferente. No podemos amar sanamente afuera si adentro hay abandono. Elegirse no es fácil, pero es inevitable. Una vez que despiertas, no hay para dónde te hagas, ¿no? Sí. Ser consciente no te salva de dolor, pero sí nos obliga a atravesarlo de una manera diferente. Esto es, bajo la piel. El día de hoy vamos a tocar un tema muy bello y para mí es la base sobre la cual se edifica la expansión de la conciencia. Vamos a hablar sobre el amor propio y sobre diferentes aristas de este tema. Hoy, que es el primer capítulo, he invitado a una gran amiga muy querida. Ella es Rocío Munguía, es psicoterapeuta, Gestalt. También tiene formación en terapia familiar sistémica, especialista en trabajo con niños, en parejas. Un ser que amo mucho, un ser muy especial para estar aquí, que me ha acompañado en diferentes procesos personales y yo a ella. Quise que fuese ella porque en un momento más vamos a platicar un poquito la historia, pero nos hemos acompañado en diferentes formas a aprender a mirarnos, a amarnos a nosotras mismas, a queríamos compartirles justamente el que en ocasiones es como, pero ¿cómo? Si tú eres terapeuta y has cruzado por momentos en donde no te has amado, donde no te has honrado, no has hecho, si te sabes la teoría, no la has llevado a la práctica. Justo eso, o sea, conciencia, títulos o saber sobre un tema no significa justamente que lo lleves a la acción y lo encarnes. Ese es el gran reto. Y nosotros desde nuestra humanidad también hemos transitado por esos caminos de dolor para desconstruirnos y volvernos a encontrar desde un lugar más honesto, más real y conectar con ese valor interno de nosotras mismas. Y como ella ha sido mi acompañante en ese camino y en su momento yo fui su acompañante, no saben lo que para mí representaba pararme ante una cámara, luces, todo, todavía en el capítulo 0 de la presentación. Era como, pánico, puedo hablar enfrente de mucha gente o el consultorio, pero esto me generaba algo. Puedo decir que me dio prueba superada. Y Rocío, cuando yo trabajé con ella, era justo trabajar el temor a lo que hoy ella lo tiene superado y yo estoy en el camino de, lo digo con mucha humildad y se las presento con mucho gusto que vamos a estar compartiendo como dos colegas, amigas y almas acompañantes de nuestros procesos. Rocío, bienvenida. Ay, qué honor estar aquí. Es un honor, un gusto, un privilegio formar parte de este nuevo proyecto, en este lanzamiento de Bajo la Piel, porque sé lo que implica abrir este espacio, porque esta mujer es una mujer que tiene muchísimas actividades, una mujer que admiro profundamente, madre, psicoterapeuta, doctora, comprometida, un ser humano amoroso. Y esto que está haciendo el día de hoy es poner al servicio su conocimiento. Lo está entregando, yo lo sé, con todo su amor, con todo su corazón. Sé que somos almas acompañantes, no solo de nuestras vidas, también de las vidas de nuestros hijos. Sí. Estamos presentes, muy presentes, la una con la otra, y para mí es de verdad un gusto enorme poder compartir y abrir nuestro corazón, porque estar sentadas aquí no es solo hablar, No. es compartir parte de nuestra vida, de nuestra parte profesional, pero también la parte personal, porque más allá de terapeutas seguimos siendo seres humanos. Claro, esta parte de la autorrevelación fina que platicábamos justamente el día de ayer, Sí. en donde ponemos al servicio nuestra humanidad y llega a mí una frase que
que me encanta, que dice, entre más humanos, más divinos, ¿no? Sí. Entre más nos permitimos abrazar una característica del ser humano que es la vulnerabilidad y encarnarla y permitirnos conectar con ella, entre más nos sensibilizamos a nuestras historias, a nuestras heridas, a nuestras cicatrices, pues más nos divinizamos, ¿no? Y más nos expandimos. Ahorita que decía que nos hemos acompañado como madres, es real, ella ha atendido a mis hijos, yo he atendido a sus hijos. Y es hermoso porque también en la maternidad y en la expansión como mujeres y también a nivel profesional hemos sido muy compañeras. Entonces, Ay, muchísimas gracias por estar aquí. Me siento honrada de que nos acompañemos en este camino. Y hice un apunte de ciertas frases como para que vayamos abriendo el tema que es extenso, como ayer que lo platicábamos. sí. Eh, y me llega a la cabeza esta frase de, el camino que nos llevó a aprender a amarnos, a vernos, a valorarnos y a elegirnos, incluso a renunciar a aquello que nos rompe, aun cuando lo amemos. A veces existen vínculos, lugares, hábitos que podemos amar, pero seguir en ellos nos va rompiendo y es una especie de autotraición seguir en ello. Llega un momento en donde cuando te das cuenta, justamente generas conciencia, esta conciencia se expande. Hay algo dentro de ti que ya no te permite seguir ahí. Y a veces el cuerpo lo grita y empiezas tal vez a enfermar o a dolerte la cabeza, colitis, gastritis, o empiezas a bajar tu frecuencia vibratoria, a sentirte apagado y esa chispa interior que te puede caracterizar se empieza a apagar y eso es todo el sistema diciéndote, sale ahí, sale ahí, sale ahí. Al final del día, nosotras sabemos que el cuerpo es precioso porque el cuerpo a través de signos y síntomas nos va reflejando lo que el sistema de manera amorosa te está diciendo, ya no más, ya no más, ya no más. Dichos signos y síntomas pueden ir aumentando hasta integrarse en una patología. La enfermedad es la manifestación de la naturaleza intentando llevarnos a un nuevo orden. Entonces, la salud mental, el escucharnos, el entendernos, el escuchar el lenguaje del cuerpo, incluso nos previene a caer en enfermedades, ¿no? Y yo pongo un ejemplo claro en patología. Amo la mezcla de ser médico y ser psicoterapeuta. No puedo dejar de lado el cuerpo. Un paciente con diabetes, trabajas con él y de verdad es impactante la gran necesidad de trabajar el amor propio. Todos lo tenemos que trabajar, ¿no? Pero hay ciertas patologías que lo gritan. Los conflictos internos, en tristeza profunda, también con carencia de amor propio o una lucha interna emocional, suele irse a bronquios. Y así podríamos poner 1000 ejemplos. Entonces, hoy que vamos a tocar diferentes áreas entre la parte del cuerpo, la mente, el alma y finalmente vamos a cerrar con la parte espiritual que también nos compone. Quiero invitarte, Rocío, a que juntas, de una manera suave si quieres, pero podamos compartir con todos ellos justo en qué te acompañé yo y en qué me acompañaste tú, y esta parte de autorrevelación sea la apertura al resto de puntos que nos sirven a todos, a muchos como un recordatorio, otros va a ser como una semilla nueva, que basta que se siembre una semilla para que esto valga la pena, un proyecto de corazón, con mucho amor, que me inspira no solo todos mis pacientes, el servicio, sino también me inspiran muchísimo mis hijos. Tengo 4 hijos, 2 niños y 2 niñas, y creo que el mayor ejemplo que puedo dejarles es aprender a amarse. El día en que yo entendí que no podía enseñarles a amarse si no era yo primero la que honraba mi camino, ese día fue cambiando todo. He vivido diferentes etapas en el aprender a amarme, a verme y valorarme, pero yo creo que una de las más interesantes ha sido esta, porque esta me fue llevando a dar saltos cuánticos en donde yo dije, tengo que crear desde la congruencia. Hace poco, muy poco, acabo de dar otro salto cuántico porque este proceso de expansión y de aprender a amarnos y de cambiar y de mejorar es eterno, ¿no? La evolución es constante. Eh, la invito a que primero usted nos comparta y después yo también compartirles. Claro. Bueno, qué placer poder escucharla, qué gusto entender cómo funciona la mente, el cuerpo, ¿no?
cuando este desequilibrio, cómo se manifiesta en enfermedades. Es muy educativo lo que estamos compartiendo, pero creo que la vivencia siempre llega más allá de esta zona de acá, del piso de arriba, y baja acá, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Estuvimos, digamos, en la parte terapéutica, en el entender cómo un proceso de descuido de nosotros mismos, de abandono de nosotros mismos, nos puede generar enfermedad. Lo estamos comprendiendo, pero ahora vamos a ir al terreno personal, que es una cosa que con mucho gusto quiero compartir, con mucho respeto también. Y inicia hace muchos años, doctora, hace muchos años. Sí, Eres muy joven, pero vamos a decir que pueden ser 20 años ya, ¿no? La sí, primera es vez mucho tiempo. que yo vi a la doctora Carolina Calderón fue en un curso y Sí. yo la vi y dije, qué mujer tan bella, Oh, qué bella. ¿no? Gracias. Una mujer magnética, esta es la Mm, palabra, así la puedo escribir. gracias. Un ser muy plantado en sí misma, muy segura, muy joven, sigue siendo muy joven, pero en ese momento era muy joven y yo recuerdo que caminaba en el salón con una plena seguridad y a partir de ese día ya no la volví a ver. Pasaron muchísimos años para que la vida nos volviera a unir Sí. y dentro de los procesos personales, justo enfocados en el amor propio de esta doctora hermosa, pues ha sido el volver a sí misma, el reconocerse con todos sus dones, con todos sus talentos, el volver a conectar consigo misma, con todas, bueno, ese kit divino que trae, porque justo entre el caminar de la vida, los hijos, las parejas, la profesión, nos vamos dando al otro y dejándonos a nosotros. Y esto es Sí. algo que este corazón, porque la doctora tiene un corazón amplio, ella cobija, pues, ¿no? Es sumamente amorosa, pero a veces ese dar, ¿no? La hace dejarse a ella misma, ¿no? Sí. Entonces, Dejaba. Me dejaba, dejaba. eso me encanta, esa resignificación. Andamos encarnando lo diferente. Dejaba, ya Claro, no. claro, y es de ese continuo del que estamos hablando en este momento, ¿sí? Sí. En este momento, presente instante, me doy cuenta que sí estaba, ¿no? Sí. Y que ahora estoy en otro lugar, en otro espacio. Sí. Y me gusta, ¿no? Me gusta, porque esa sonrisa de satisfacción que ilumina el rostro y los ojos habla de una victoria personal. Totalmente. Así. Me enorgullezco de mí misma y no ha sido fácil. No ha sido fácil porque creo que todos tenemos una razón por la cual nos entregamos, ¿no? Y ayer platicábamos, Rocío y yo, que esto también se le llama como la ruptura del personaje, ¿no? El personaje es justo este ser que nos forman y nos dan un nombre y una cultura y una estructura familiar, y eso nos va forjando como seres humanos. Y todos vamos creciendo con diferentes tipos de apego, acorde a nuestra propia historia. Sí, Y en mi historia personal, yo crecí en una familia con muchísimo amor, con unos padres que me dieron lo mejor que pudieron, con lo que tenían. Hay una inmensa gratitud hacia mi papá y hacia mi mamá. Sin embargo, mis padres también tenían heridas. Y quien viene herido, mientras no expanda la conciencia, lo trabaja y se haga cargo y sane, hiere. No es intencional. Y también crecí con mis propias heridas y con un apego ansioso, en donde desde este personaje fui creciendo como una niña que buscaba agradar a papá y a mamá y que buscaba ser vista y pertenecer y ser validada y ser reconocida. Y a pesar de ser la hija más chica de 3 hijos, pues tuve unos hermanos maravillosos, artistas, médicos, muy brillantes, los admiro muchísimo. Y yo era la pequeña, 8 años menor yo, perdón, y la niña de la casa. Entonces siempre era así como que, ¿y yo qué? ¿Y cuál es mi don? ¿Y yo en qué soy buena? Ellos pintan, ellos tocan y así, ¿no? Y tardé más tiempo en encontrarme. Y puedo ver hoy con unos ojos amorosos, compasivos y de comprensión profunda a mí misma, que fue eso y muchas cosas más de mi historia, que sería largo de compartirlo, lo que me fue llevando a desarrollar ese tipo de manifestación en el amor con un apego ansioso, ¿no? sí. Y entonces en este personaje iba justo
el agradar y el entregar y el desbordarte al otro, porque está bien amar y se nos enseña que está bien dar y está bien amar, pero no se nos enseña el hasta dónde, el con quién sí, con quién no. No se nos habla de esta parte del egoísmo saludable en donde en verdad podamos ser nosotros nuestro número uno, ¿no? Incluso en algún momento de mi vida yo lo percibía como un tanto egoísta y no lo es. O sea, no lo es en el mal sentido y eso no se nos enseña, ¿no? Y usted ha sido mi acompañante para eso, para mirarme, para amarme, para valorarme, para aprender a entregarme en conciencia y en un sano equilibrio dentro de mis vínculos. Llámense a amistades, empleadas, amigos, pareja, y vivirlo desde otro lugar. Estoy profundamente agradecida por el acompañamiento y me siento que así como que vas pasando como niveles y como exámenes. Este último examen estuvo muy fuerte. Esa la voy a reservar, pero estuvo muy fuerte. Pero ha sido muy bello porque en cuanto aprobamos el siguiente nivel, llega un proceso de expansión al alma. Y, y tomar conciencia no es la misma que accionar. O sea, podemos tener la teoría, podemos sabernos las cosas del libro, pero no es igual que ejecutar. Y ahora yo recuerdo cuando yo conocí a Rocío, la conocí en mi consultorio, soy médico cirujano, tengo especialidad en homeopatía, además de ser psicoterapeuta, son mis dos caminos de servicio, y la conocí como médico, viéndola como paciente en medicina, y después fuimos entrando a la parte también de acompañamiento terapéutico. Yo recuerdo que quería hacer proyecto de videos para sus pacientes y transformar, o sea, transmitir la información a través de redes y todo esto, que ahora yo empiezo a entrar. Y había un temor a todo esto, a salir. Hoy por hoy yo la veo y con singular alegría y facilidad y sin temor ni a la cámara, ni a la foto, ni a nada, fluyendo de una manera libre en radio, en tele, en videos y haciendo un servicio de amor, porque trabaja desde un servicio de amor. Yo he sido recibida por su corazón y mis hijos también, de una manera muy bella. Y también me da mucho gozo verla totalmente en otro lugar de aquel momento que lo trabajábamos, ¿no? Qué, qué distintas nos podemos mirar una a la otra, ¿no? Y no significa que estemos perfectas. Estamos en constante evolución y en un constante aprendizaje, ¿no? Claro, claro. Y retomo esa época de la vida donde creo que una fuerza mayor nos vuelve a encontrar en este camino sin siquiera saber que íbamos a iniciar este tipo de camino, ¿no? Era una paciente y una doctora Ajá. en una consulta tradicional, pero esta doctora tiene unas técnicas tan especiales y una intuición y una sabiduría innata que esa no se aprende en los libros. Creo que es algo que está como parte de la misión de vida, eh, lo que la doctora Carolina hace. Y a mí no se me olvida una frase que me dice ella: am, puedo sentir tu corazón queriendo abrirse a entregar el servicio, ¿no? Eso fue Qué bello. impactante para mí porque vamos a decir que desde la intelectualidad, suelo ser muy intelectual, por eso pues hay por ahí varias pues carreras, estudios, pero Carolina me hizo ver el corazón, me hizo entender que el servicio no solo se da desde la cabeza para que llegue a la transformación del ser, se tiene que dar desde otro espacio en donde la persona te pueda recibir genuinamente con esta apertura del dar, que ese era el bloqueo en ese momento, el dar, el exhibirme, porque yo lo veía como una salir y que todo el mundo me viera. Entonces viene este miedo del amor propio de no soy suficiente, Ujú. o sea, quizá no me alcance lo que sé, no soy lo suficientemente bonita, lo suficientemente preparada. Entonces, Carolina me dice, ¿sabes qué? Como deja que el corazón se abra
y que salga lo que tenga que salir, ¿no? Sí. Esas fueron las palabras. Y a partir de ahí, por eso la importancia del proceso de terapia, ¿sí? A partir de ahí hubo una resignificación interna y un decir, con todo y miedo, Claro. voy a prender la cámara y voy a empezar a hablar. Y con todo y miedo voy a ir a hacer programa de radio. Y entonces fue un proceso que ahora culmina de alguna manera o está aquí siendo todavía un continuo de Sí. conciencia y apertura del corazón aquí. Entonces, esa es la importancia de la terapia y eso, ¿no? Yo soy una prueba de que la terapia, una terapia con corazón y presencia, te ayuda a volver a creer en ti. Sí. ¿No? Y créanme que la terapia es maravillosa, no hay que tenerle miedo a la terapia. Qué hermoso que te recuerde la frase. Sí, Qué bello. Sentí muy lindo de que recuerde la frase. sí, Y al final del día es que ser valiente no es no tener miedo. El valiente es el que con todo y temblando de las piernas va adelante. O sea, en la presentación del capítulo 0 yo les decía, ahí corte y otra vez y tomaba aire, justo por lo mismo, ¿no? sí, Hoy puedo decir que del 0 a hoy ya no siento lo que sentía en el anterior. Aparte, su presencia me da contención, como siempre, sí, y se siente bastante bien. sí, Eh, Ayer que platicábamos, decíamos que había un punto de no retorno, ¿no? En el tema del amor propio. Y ese es justo cuando nos cae el 20 y derrumbamos el autoengaño. Y que se cae el personaje. ¿Qué es el personaje? Es aquello que nos dijeron que teníamos que ser o que creíamos que éramos, ¿no? Y a partir de que nos damos cuenta y se cae ese 20 y se cae un velo, en realidad, no queda otra opción. Quedamos ahí expuestos frente a nosotros mismos y no hay otra opción más que hacernos responsables de nuestro propio camino, ¿no? Y esa desconstrucción duele. El camino de amarnos no es un camino de flores, es un camino empedrado. Es un camino en donde, en la medida que nos vamos trabajando y nos vamos internando entre nuestras luces y nuestras sombras como una preciosa danza, eh, habrá citas en las que salgamos llorando, otras enojado, otras confrontado, otras analizando, y todas son parte de la nueva construcción, de ese camino que nos va a llevar a nuestro centro y a encontrarnos en esencia, sin tantas cosas. O sea, el camino del amor propio implica un desaprender y regalarnos una nueva mirada desde otra óptica, con otro nivel de conciencia. Es como ponernos unos nuevos lentes y no digo que un nuevo corazón, pero sí un corazón conectado, que nos permite expandirnos. Ahorita que decíamos, que me decía la frase, sí, al final del día el corazón es como ese amplificador, ¿no? O sea, tomo conciencia acá, me lo creo, lo bajo aquí y lo expando. Si hablamos de los centros de energía, el chakra corazón, la extensión son los brazos y las manos. Cuando yo aprendo a abrazarme, a amarme, a conectar aquí, entonces salgo al mundo, tomo el mundo, sirvo al mundo, estoy listo para soltar y un día partir sin apegos. Al final del día, la característica del amor incondicional es justo el no apego. Somos impermanentes, nada nos pertenece, somos eternos, y en esa preciosa realidad de somos eternidad y somos impermanentes, también entra también estamos conectados con una energía de un todo, y yo estoy convencida de que cuando vamos adentro, conectamos aquí y nos amamos. Salimos afuera desde otro lugar y entonces ese todos somos uno empieza a cobrar sentido. No se trata de disolvernos en el todos somos uno, sino en qué soy yo dentro del todo. Y ahí entra el sentido de responsabilidad personal, ¿no? Y en donde ya siendo adultos podemos voltear y mirar nuestra historia y decir, no soy lo que me contaron. Mi historia, si bien es cierto, me formó, o sea, me fue cinceleando como una obra de arte,
Pero a partir de que yo me doy cuenta y yo cuento con recursos y me exploro, porque el conocernos a nosotros mismos es una herramienta de empoderamiento, yo me vuelvo el artista. Y esa pieza yo la empiezo a moldear. Y eso es hermoso, porque todos tenemos la libertad y si nos esforzamos, vamos teniendo cada día más herramientas para autocincelarnos, ¿no? Y se me hace súper bello, porque al final del día, con todo y heridas y resquebrajados y con cicatrices, porque todos lo tenemos, pues todos nos podemos remoldear, ¿no? Sí, claro. Y este diálogo que está compartiendo la doctora con nosotros es precioso, es poético, ¿eh? La doctora tiene una poeta dentro. Ella hablaba de sus hermanos artistas y pintores y músicos, pero ella tiene un ritmo interno muy lindo, ¿no? Surge la sabiduría como una voz que canta, que envuelve. Pero no solo es este diálogo poético. No voy a hacer mucha autorrevelación porque es nuestro primer episodio. Quizás después hagamos uno más. Muy bien, andamos desbloqueando niveles en Desde el lo tema que de la de seguridad. niveles, sí. Entonces, pero sí quiero decirles que esta mujer que está sentada aquí a mi derecha, en este instante es congruencia pura de amor propio. ¿Sí? Estar aquí sentadas hoy lleva un camino, primero de preparación. Oh, sentí caliente del pecho, de mucha lágrima. Eh, Antes de estar aquí hubo una planeación, hubieron circunstancias, Sí. pero hay una guerrera dentro de esta mujer, tiene un arquetipo de guerrera impresionante y dijo, bajo la piel va Sí, hoy. sí. Pese a viento y marea de esta semana, Ajá. dije sí y pensé, en medio de todo esto, más a flor de piel no puedo ir. Sí, entonces es lindo saber que en este reconocernos, hablábamos del amor propio, que no es perfecto porque no existe un amor perfecto, No. eh, pero existe una mirada interna que nos hace justo eso, tener la valentía, la fuerza para quemar las naves y decir, en este lugar en donde estoy no es el lugar que me merezco estar. Sí. ¿No? Y caminar en consecuencia, porque una cosa es que yo diga no quiero estar y otra cosa es que accione para moverme de donde no quiero estar. Sí. E Ujú. incluso podríamos querer estar, Sí, pero cuando nos damos cuenta que estamos transgrediendo los límites personales, y creo claro. que el establecimiento de límites es una de las formas más bellas de amarnos y no es fácil, Sí, yo creo que ahí parte todo. Cuando dices, quita mi paz mental, pisa de alguna u otra manera mi dignidad, o me impacta en el cuerpo de alguna forma, o mi sistema de alerta ya se empieza a encender, dices, con todo y tal vez que ame ese vínculo, esa amistad, ese lugar, ya no. Hay algo dentro que te dice, ya no. Y verdaderamente lo estoy hablando y siento caliente. O sea, aquí es algo que se expande porque, porque no es falta de amor, sí, es justamente ese, ya no me desbordo de amor en el otro. Puedo amarte con todo mi ser, pero yo me necesito. Y hay un límite en el cual yo me voy a resguardar con conciencia. Y eso no es fácil. claro. Y no es fácil también porque nosotras como madres vamos marcando el camino y no parar una conducta que transgrede nuestros límites, les dice a nuestros hijos, tú también permite. Exacto. Y que ellos obviamente pagarán el costo de aquello que nosotros no supimos parar a tiempo. Claro. Y me encanta el hecho que diga, siento caliente en mi pecho, que es un poner conciencia a este espacio de mi cuerpo que está hablando y que está generando una sensación producida por una emoción que está presente ahora. Sí. ¿No? Entonces la escucho, la veo, la siento, la identifico y me pongo a trabajar en ella, que esa es la diferencia
de solo decir, es que me dolió, pero ya se me quitó, o me voy y me tomo una pastilla para que se me quite, ¿no? No, sabe, me he permitido sentir intensamente esta semana y ahorita que lo siento caliente, justo aquí en el centro de mi chakra corazón, Sí, he sentido como un fuego interno que se enciende. Y un fuego interno que se enciende que lejos de decirme, pasa la grabación del podcast a la siguiente semana, dije, no, es hoy y es ya. sí, Porque justamente fue eso, bajar la conciencia a la acción. claro. Y me siento muy feliz porque dije, voy a encarnar congruencia Sí, y eso es maravilloso. Más allá del dolor que puedas estar atravesando por cualquier situación o experiencia de vida, encarnas la congruencia y dentro de la tristeza, dentro del dolor, dentro del desapego, dentro del duelo que puede estar viviendo en este momento, eh, da una paz saber que te estás dando lo que aquí y ahora necesitas, ¿no? ¿Qué va a claro. pasar después? No lo sabes, no lo sabemos. Pero dices, aquí y ahora, pese al dolor, estoy dándome amor propio, congruencia, paz mental, que aunque hoy no la vea, tarde que temprano me va a conducir a un espacio de plenitud, Claro, porque me estoy eligiendo. claro, Y elegirnos no siempre es fácil. Y para claro. mí, este camino de ponerme en un primer lugar y no transgredir mis límites, dejándome en un segundo, tercero, cuarto plano, ha sido maravilloso aprenderlo. Claro. Sí. Y es precioso que se abre esta vulnerabilidad de saber que en algún momento no lo pude ver, no me pude elegir, puse al otro por encima de mí y lo que yo necesitaba. Y hablábamos justo de esto, ser terapeutas no nos quita el proceso humano. ¿No? El conocimiento no nos va a eximir de vivir duelos, pérdidas, de estar en situaciones de dar más de lo que podemos dar, Sí, pero sí nos hace conscientes y decíamos al inicio, y nos permite tomar la responsabilidad. sí. No es lo mismo vivirlo desde la conciencia que vivirlo desde el victimismo. Claro, y me acuerdo de una frase Sí, que platicábamos tú y yo, hasta la anoté, a ver. que decía, el amor propio no es lo que dices, es lo que toleras, ¿no? Wow. O sea, ¿hasta dónde, no? Ajá, O sea, ¿hasta dónde sí, hasta dónde no? Hasta dónde yo digo, ¿sabes qué? Aquí ya va a cruzar una línea que debería ser incruzable, claro. ¿no? O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde sí, Sí, hasta dónde no? sí. Y eso se aprende en la adultez porque pudimos crecer con Totalmente. familias con mucha confluencia, con límites laxos, Sí, en donde no nos enseñaron primero a tomar nuestro lugar, no nos enseñaron a poder expresar nuestra voz. claro. Pero eso, decía un terapeuta gestáltico, entonces era entonces y ahora es ahora. Y Claro. ahora, desde nuestra adultez, podemos decidir vivir diferente eso que antes era un conflicto. Totalmente. Y para el público, confluencia es justo cuando disuelvo esa frontera entre el otro y mi ser. Cuando esa frontera se disuelve y entonces esto se pierde como entre el agua, la línea del tú y el yo, ahí caemos en esto llamado confluencia. Entonces me pierdo en el otro, me disuelvo en el otro e incluso podrías llegar a perder tu identidad propia y convertirte, mimetizarte en el otro y vas perdiéndote, Claro. ¿no? Porque el amor en una entrega profunda puede llegar un momento en donde dices, a la torre, o sea, ¿dónde estaba yo, no? ¿O en Y esa quién es me la línea convertí? incruzable. Claro, ¿No? claro. ¿O en qué personaje me convertí para pertenecer o para Claro, con tal recibir de que me amor? amaras, con tal de que me Exactamente. vieras, con tal de que me recibieran, con tal de que ese grupo social o esos amigos me aceptaran o ese grupo en el trabajo me abriera una puerta, ¿no? Es que yo les digo que ser auténtico, ser nosotros mismos en este mundo actual, en donde está de moda ir cortados bajo la misma tijera. Ser auténtico es un acto revolucionario.
Totalmente. O sea, permitirte ser y ser consciente que no importa si el otro te aplaude, no importa si el otro te mira, no importa, mientras tú te sientas bien plantado contigo mismo, con eso basta, ¿no? Claro. Recuerdo al doctor Marín, Sí. un querido maestro también psicoterapeuta, que alguna vez en una clase, no me acuerdo si el maestría o el doctorado, nos decía, es que no soy lo que soy, sino es que soy en razón de mis amores. Y sí, como me encanta la poesía, sí es cierto. Se me hizo súper poético y súper filosófico y fueron mis materias favoritas, filosofía. Y yo decía, pues es que la analizaba, es que no soy, sino es que soy en razón de mis amores. Y claro, o sea, yo pienso y digo, no me hace madre haber parido 4 niños. Me hace madre sus ojos que me ven, su boquita que me dice mamá, y mi accionar hacia ellos todos los días lo que me hace mamá. Es verdad que el otro me recuerda el que estoy y lo que soy. Es cierto, pero antes, y el otro me sirve como ese precioso espejo para mirarme, ¿no? Sí. Todos nuestros vínculos son espejos y nos ayudan a la expansión. Pero es sano saber hasta dónde soy yo y hasta dónde eres tú. Claro. Súper sano, no disolvernos como polvito en el agua, ¿no? Claro, claro. Sí. Me transformo en lo que quieres ver de mí. Ajá, para que me ames o me Claro. aceptes. Y eso es tan común en la sociedad, redes sociales nos invita a pues mostrarnos desde esta perfección falsa y desde esta comparación tremenda, ¿no? El que pretende ser invita al que lo ve, ¿no? Como a pensar de sí mismo, nunca voy a poder tener eso, nunca voy a poder ser eso que eres tú. Claro. Y con Y esto no estamos diciendo que las redes sociales sean malas, al no, en contrario, absoluto. son maravillosas porque tienen muchísimos beneficios. De hecho, este espacio se va a abrir en Sí, ellas, nos está abriendo en ellas, claro, eh, pero tienes toda la razón. O sí, sea, por qué seguir un patrón? Por qué encajonarnos en algo, no? claro, Totalmente. Bien claro. utilizadas, son maravillosas. Sí, 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 hagamos selectividad de lo que vemos y escuchamos. Eso también es claro, amor propio. Lo que yo elijo ver e claro. incluir a través de mis ojos, ¿no? De mi Mis mente, de oídos, mis oídos. Esto es oro puro. Lo que estamos haciendo hoy es oro puro para la conciencia y el amor propio. Pero hay otros videos que no tienen la misma propuesta. no, ¿sabes? Yo para mí sería como eh, y así se los digo a mis pacientes, oye, ¿y ¿cómo nutres tus sentidos? Se Sí, quedan así como de que, ¿cómo nutro mis sí, sentidos? Y yo, sí, ¿qué ves? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? ¿De qué habla tu boca? Porque la boca habla de lo que el corazón trae, ¿no? No solamente del bagaje intelectual. claro, ¿Con quién te compartes? ¿En qué campos energéticos acudes? sí, ¿A qué le das acceso a tu persona? claro, Eso se llama higiene energética. ¿A qué le doy acceso a mi persona, no? claro, Y eso también es amor propio, totalmente. claro. Eh, Venía aquí en los apuntes A ver. que te decía que si lo veíamos desde una perspectiva de amor de pareja, que aunque hoy particularmente el tema no es amor de pareja, ya tocará, cuando toque te voy a invitar, Ajá. eh, porque nos encanta hablar del amor de pareja. Esta doctora es la cosa más romántica y enamorada del amor. Me llama. Ajá, me llama. Y Rocío está enamorada del trabajo en parejas, entonces ya lo tocaremos después, pero dando una pincelada el día de hoy, eh, yo pensaba en esta frase, no duele perder a alguien, duele traicionarte y en el camino perderte a ti, ¿no? Claro, Porque como que el amor romántico, el amor en pareja, es uno de los más grandes ejemplos en donde esto sucede, ¿no? sí, sí. Creo que en este compartir desde la parte de la pareja hay muchísimas expectativas, muchas ideas, mucho que se espera de lo que yo puedo conseguir o obtener cuando me relaciono con alguien, porque vamos soñando el príncipe azul, vamos soñando la pareja perfecta y son dos humanidades encontrándose. Es este tan conocido tú, yo, que hace un nosotros, Claro. ¿no? Pero muchas veces nuestra mirada está en el tú y tú y tú. Entonces cuando toca volver al yo, me doy cuenta que mi casa está vacía, Claro. porque entonces fue tanto tú y tanto nosotros
Que se disolvió el yo. que se disolvió el yo y el precio que se paga por disolver el yo, o sea, es Altísimo. altísimo, Sí. porque no hay forma de que alguien te pueda devolver tu yo cuando lo has entregado así. Es más, hay gente que ni siquiera te pide que te entregues tanto. Es que regularmente el otro no te lo pide, tú eliges otorgarlo. Y eliges otorgarlo justo también desde esta historia, estas carencias y estos puntos ciegos, que hasta que no los despertamos dices a la torre, ya entendí por qué iba amando de esa manera, ¿no? Sí, Totalmente. sí, porque no lo vamos a tocar mucho hoy porque estamos hablando del amor propio, pero definitivamente el amor de pareja se aprende desde casa con papá y mamá. Y ya tocará cuando hablemos de las heridas infantiles, ¿no? Pero Sí, porque de ahí viene, es el fondo al final del día, ¿no? sí, Vas desde esa carencia como un niño o una niña buscando la mirada, el amor, la protección, la contención que nuestros padres, por mil y un razones, tal vez no pudieron darnos de la manera más asertiva. claro, Totalmente. Y lo claro, vamos buscando en las parejas, sí. y en los hijos, o en un trabajo, o en un logro, y terminas regresando al centro, vuelves al origen y dices, a la torre no lo voy a encontrar en ninguna parte más que dentro de mí. Sí. Sí, Y tomar esa conciencia, yo siento que es un acto de rebeldía, sí, derrumbar todos esos yoes que he construido para sí. encajar. Se necesita decir, no me importa que se caiga lo que se tenga que caer, Sí, ¿no? Y que surja lo que tenga que surgir, porque así como estoy ahorita, no puedo vivir. exacto. Y ahí es donde pasa esa parte de elijo sostenerme, ¿no? Claro, O sea, que sea lo que tenga que ser, que pase lo que tenga que pasar, la tormenta es temporal, elijo sostenerme y claro. plantarte. Pero no podemos plantarnos desde ese lugar justo si no tomamos conciencia, adquirimos herramientas para ello, sin duda. Exactamente, por eso la importancia del acompañamiento psicoterapéutico, Sí. porque entras en un proceso vulnerable, literalmente te vas bajo la piel, Y ¿no? sabes, a veces los pacientes suelen pensar que abrazar la vulnerabilidad es como exponerse o correr un tipo de peligro. No es así. La vulnerabilidad es preciosa, es una característica del ser humano que lejos de ponernos en peligro, nos empodera, nos permite conectar acá con este centro, nos empodera, nos lleva a conectar con lo más profundo de nuestro ser y lejos de seguir construyendo una coraza que nos aleja de lo que verdaderamente soy, nos conecta con nuestras profundidades y conectar con la lágrima, conectar con lo que duele, termina volviéndonos guerreros personales, ¿no? O sea, Sí, estás listo, adquieres esa fuerza interior real, de fuerza no prestada para salir al mundo. claro, Y lo cambia todo. Porque ya claro. no vas buscando fuerza prestada de nadie. Ni la proyectas en un hijo, ni la buscas en un hombre o en una mujer o en un grupo social o en títulos. No, porque te das cuenta que vales mucho más que eso. Claro, Y es bellísimo. claro, sí. Luego anoté otra frase, como dicen, ¿no? Frases matonas, que A ver, decía, dejas de mendigar amor cuando te das cuenta que negociabas tu dignidad. Y lo que hace ratito wow, decíamos de los límites, ¿no? O sea, quita sí, mi paz mental, pisa mi dignidad, a la torre, ahí no es, ya no más. Así no, de esa forma no, en esa versión no. Y es cuando entonces ciertos vínculos, sobre todo en el amor de pareja, necesitan morir y tal vez en ese momento cerrar mm, para una evolución mutua. O bien morir, transformarse, vivir una transmutación como de ave fénix y renacer desde otro lugar. Porque sí, tanto nosotros como el otro estamos en una continua evolución y no significa que a veces cerrar una historia sea un para siempre. Tú vas, es como un upgrade existencial, donde tú vas a otro nivel y el otro a su vez también va a ir elevando el nivel. Y pudiese ser que en algún momento te encuentres, pero sí o sí en ese momento ese cierre, donde tú dices, por amor a mí, por dignidad y por mi paz mental, es una muerte, claro, totalmente. Y si algo te vuelve a topar con aquella persona, será un renacimiento o bien, no un renacimiento, sino un nacimiento completamente desde otro lugar. Porque es que nunca somos los mismos, claro. ¿no?
Y sale esa frase y la respiro, ¿eh? Sí, O la sea, frase matón. necesito jalar aire porque reconocerte a ti desde tu dignidad implica pagar un precio que puede ser incluso la soledad, ¿no? Sí. Y ese precio no todas las personas estamos dispuestos a pagarlo. No. Mm, No, y no, no quiero decir el más vale solo que mal acompañado, porque en verdad puedes tener una compañía muy linda, pero que también hiera. claro, Sí. Y puedes pasar momentos hermosos y que a lo mejor digas, no manches, es que el 98% de las veces es hermoso, pero con ese 2 me sí, mata. sí, Porque ese 2 transgrede mis no negociables. sí, Y así veas magia y fuegos artificiales en el otro 98, si en ese 2 te drena, si en ese 2 rompe tus límites personales, no se sostiene, sí, ¿no? Porque no todas las historias son tan catastróficas de maneras como tan visibles. Hay ciertas formas que son muy finas, pero también lastiman, ¿no? sí, Hay cosas que son como pasivo-agresivas. sí. Sí, y justo este camino del amor propio es el que te va abriendo el entendimiento y la conciencia para detectar esas frases pasivo-agresivas Sí. que antes podían ser vistas como bromas, es que él es así, y Y entonces justificadas de alguna manera, ¿no? O incluso creyendo que, justificadas. ay, es que es su manera de quererme. Sí, 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 o Sí, me cela porque me ama, ¿no? claro, Y entra el control ahí. claro, totalmente, ¿no? Mm, mm, Sí. sí, Fíjate, yo creo que si lo vemos incluso desde una óptica espiritual sí, y retomamos al Maestro Jesús con la frase de ama a tu prójimo como a ti mismo, es muy bello porque desde ahí hay un orden, como a ti mismo, o sea, en el mismo nivel de amor, en el mismo nivel de respeto, en el mismo nivel de dignidad que ya te das, vas a salir a dar un amor premium. Pero si no, no solamente no das un amor en calidad, sino que te vas exsanguinando a ti mismo, ¿no? Y vas y a lo mejor puedes sentir que estás dando todo al 100%, pero internamente hay una batería que va bajando, 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 y cuando menos piensas estás en números rojos. claro. Claro, entonces nos damos cuenta cómo desde tiempos ancestrales, desde Sí, ese maravilloso maestro, mi querido maestro. Jesús, Sí, que nos ha dejado tanto amor eh, aún presente, sí, es volver a recordarnos que tan valioso es el otro como lo soy yo, claro. ¿sí? Y que también yo necesito darme amor en la misma medida que doy amor al otro. Porque si no hablaba de esta frase que, esta sí es impactante, nos exsanguinamos, ¿no? Sí, Es como nos drenamos, nos quedamos exhaustos de dar. Y entonces el principio de amar al otro como a mí mismo desaparece y con claro. ello desaparece también nuestra propia personalidad, como incluso nuestro sentido Sí. de ser y estar con nosotros mismos, porque mucha gente dice, tocando un poquito el tema de pareja, si mi pareja me deja o se va, yo me muero. Ay, Rocío, pero es que hasta la música. Sin ti no Sí. podré vivir Ah, sí, jamás. sí, Y, sí. y hay otra que eres como el aire que respiro. O sea, no, Sí, sí que romántico, pero vamos desromantizando hasta esas frases porque la música es una programación poderosísima. sí, Yo les digo, ay, cuidemos lo que escuchamos, ¿no? sí, Real. O sea, el otro día sí. Marianita, mi hija, le decía a Rocío, ay, mi mamá todos los días me pone una canción de amor propio. Mis hijos han de estar hasta acá, pero yo digo, no importa programación, ¿no? No es que no escuchen otra música, pero sí cuido lo que escuchan. Sí, Ujú. sí, sí. De hecho, es una de las cosas que yo admiro mucho de Carolina, esta parte de tener una agenda apretadísima, ¿no? Ocupadísima, y sin embargo poner atención a los espacios en los que está conviviendo con sus hijos para nutrirlos de información que los hace crecer internamente, recordarse quiénes son
porque Marianita lo tiene súper interiorizado. Ella me Luego me dice, dice, ¿sabes mamá, qué? ponme Sí. la de Activando la Abundancia. Sí, no, me encanta. Y luego me dice, oye, Rocío, puedes buscar, porque ella es artista, vena de artistas, y estaba dibujando en el consultorio, Ah, y le digo, ¿quieres música? Y me dice, sí, pero quiero una música especial, una que me pone mi mamá cuando vamos en el carro. Entonces dije, ¿qué le pondrá a su mamá? ¿No? Entonces ya busco, y era una totalmente amor propio, sí, totalmente de un encuentro personal. Y ahora imagínense, Marianita desde estas edades, ¿no? Ya lo sí, tiene claro. sí, tiene 9 años. Tiene 9 años, Y la Marianita, canta, y la canta, y la y canta, y la la chiquita de canta. 8 también. La disfruta y Sí. la interioriza como una parte de lo que ella ya es. Ajá, Porque estamos en un contexto terapéutico, y un contexto sí, terapéutico con niños no es solo dibujar, es exacto. son varias variables, son circunstancias que Y van es hermoso hablar creando. con ellos. Sí, Son sí, lo máximo. sí. Son adorados, son seres muy especiales que han tenido un camino acompañante a su madre. Yo siento que, hablando desde la parte espiritual, pienso que nos acompañamos, y creo que estos 4 niños, es increíble. Ayer que estábamos justo planeando esto, estaban ahí, Sí, y la esperando. secretaria del consultorio decía: ¿Cómo los vamos a dejar, Ellos se portan solos? bien. Y la mamá: "Se portan bien". Efectivamente, efectivamente se portaron bien, y estuvieron, pues, en esta sintonía de esta madre, que esto también es amor propio. Me gustaría dejarlo muy claro, porque las madres muchas veces damos nuestro proyecto de vida por nuestros hijos, es decir, se Sí. convierten en el todo Ujú. Y te disuelves en y ellos, te te disuelves en disuelves la en maternidad. ellos. Entonces, no quieres ir más allá porque sientes que les vas a faltar, Claro. pero quiero que lo diga, porque ayer me gustó mucho escucharla, y dije, qué bonito es oírla de los cursos que esta doctora ha tenido que hacer, y por qué sí se iba con 4 niñitos. ¿Se acuerda? Como que me acuerdo. ¿Qué nos decía, no? Sí, no me acuerdo de la frase exacta, recuerda. Sí, era esta frase donde la madre le estaba marcando el camino a los hijos, de que se podía ir por la realización personal, Ah, sí, ¿sí? Y sí, el disfrute de ser sí, profesionista, madre y sí. persona. Yo siempre les digo, es que todo se puede. Sí, Todo en un jarrito bien acomodadito cabe. sí, Todo. Y siento cero culpa de poderme ir a un congreso o de poder viajar con mis amigas o de poder salir a un restaurante a cenar, em, de haberme permitido volver a tener una pareja sí, eh, después de un divorcio hace ya bastante, eh, de vivir, de claro, ser. Y eso no me quita el ser muy mamá y claro. el estar muy presente y el amarlos. O sea, no, esta cultura de la madre sacrificada, en donde la madre se autoinmola y va dejando el amor a sí misma de lado, pues al final del día no es amoroso para el hijo, porque el hijo crece con una deuda de que mi mamá por mí se sacrificó. Sí, O muchísimas mujeres que también a veces se quedan por amor a mis hijos. No, no existe amor más grande que enseñarles a amarse encarnándolo nosotras. claro, Es el permiso al mismo tiempo de hijo, no me debes nada, eres libre. El día en que crezcas puedes volar. Tienes raíces aquí conmigo y tienes alas. Y eso es muy bello. claro, Sí. No soy claro. ni la mejor ni la peor, pero le pongo muchas ganas todos los días. Sí, sí, Y eso sí. es eso que acabas de decir, sí, sí lo hago. Sí, Ok. y creo que es muy valioso, y creo que nos ayuda a ver justo esta, no borrarnos como madres profesionistas, trabajadoras también, eh, porque muchas veces el proyecto personal de familia es maravilloso. Sin embargo, nos invita a abandonar esta parte de mujer, profesionista, amiga, colaboradora, y no lo veo mal, no es un juicio ni una crítica, pero sí he tenido mujeres adultas en el consultorio que hablan de una soledad profunda después que termina Sí, el tiempo de la crianza, claro. y un sinsentido de la vida, ¿no? Claro, porque una cosa es que todas vamos a vivir el nido vacío, el día en que los hijos parten a tomar su camino, porque es lo natural, es lo sano, pero si te fuiste autoabandonando, te despersonalizas y entonces te conviertes en la mamá de, Claro, y se va el hijo y es, ¿y ahora quién soy? O la sí, esposa de,
Si la Sí, pareja muere o te divorcias o lo que sea es, ¿y en dónde quedé yo? claro, Y viene un bajón profundo, ¿no? claro. Antes de ir cerrando, Sí, hay una parte que justo en lo que estamos hablando me quedo pensando, cuando damos al otro de una manera desmedida, se rompe algo que se llama el equilibrio entre el dar y el recibir. Disney es muy bello y hizo mucho bien y al mismo tiempo hizo mucho daño, porque esta parte de el todo y el para siempre va generando estructuras mentales insanas dentro del amor. La palabra pareja viene de parejo, ¿no? Y no solo en la pareja, con los amigos, en un trabajo, en todos nuestros vínculos que son de iguales, a excepción del creador, a quien crea él, yo sí, nuestros padres, de ahí en adelante, son vínculos aquí. Y necesitamos mantener un equilibrio entre esa danza del dar y el recibir. De lo contrario, este equilibrio se va rompiendo y de pronto si yo demasiado, el otro tiene que irse, el otro necesita irse, porque nosotros fuimos generando en esa entrega no pedida y excesiva una deuda en el otro. Y el claro, otro empieza a necesitar, sin pedirlo, ser la razón de tu existencia. Qué pesado. claro, El motor de tu felicidad. Qué difícil. Y entonces deja de ser amoroso. claro. Y te caes del cielo al suelo, eh, quedas hecho añicos, el otro te va a decir con todo derecho, yo no te lo pedí, y tiene razón, y eso es devastador. Claro, Entonces, cuidemos el balance, cuidemos el equilibrio y el primero yo, ¿no? Y eso, claro, o sea, desmitificar el primero yo es egoísmo. Sí, es egoísmo, egoísmo saludable, ¿no? Es un claro, orden. claro. Y me Sí. encanta que vayamos cerrando con esto. Creo que es importante reconocer esta parte de un egoísmo saludable como una forma de autocuidado, como una forma también de ver que nuestra vida es valiosa, somos importantes, somos seres divinos, lo decíamos al inicio de este Sí, podcast. Yo también creo en una fuerza superior, creo que a veces donde las fuerzas del hombre no alcanzan entra lo divino claro. y también tomarse de lo divino para salir de un proceso en donde el amor propio está en el piso es válido. Sí. Entonces para mí ha sido un privilegio estar aquí, Para mí tenerla aquí compartiendo. y también estoy convencida ahorita que hablamos de esa parte que Dios es un ser interior. Claro, Cuando yo lo encuentro aquí en el centro de mi corazón, entonces mis ojos lo pueden ver en el todo claro, y sobre todo en la mirada del otro. Los ojos son los espejos del alma. Y cuando yo miro adentro y después veo los ojos del otro, veo más allá de la mirada. Y eso es muy lindo. qué hermoso. Hay tres frases con las que quiero cerrar y rebotar contigo. Y una Sí, es, no podemos amar sanamente afuera si adentro hay abandono. Y creo que está como súper clara. claro, La otra es, elegirse no es fácil, pero es inevitable una vez que despiertas. mm, No hay para dónde te hagas, ¿no? sí, Y por último, el amor propio no es un destino, es una decisión constante. Porque no es como que, claro, ay, aprende a amarme ya. No, es una tarea mientras estemos en este cuerpito constante. claro, claro. Y es esta claridad de estas tres frases con las que estamos cerrando, las que nos permite entender justo esto. Es un continuo de conciencia despierta para elegirnos una y otra vez, para no abandonarnos en el otro, en esta expectativa infantil Sí, de lo voy a encontrar todo en él. Esta, esta pues encuentro que hemos tenido juntas nos ha demostrado no solo desde la parte intelectual, terapéutica, sino desde la parte vivencial, que un trabajo acompañado en conciencia, si bien no nos hace perfectas, sí ujú, nos hace sentir que estamos en un camino de evolución. totalmente. Y creo que eso es un regalo invaluable. Sí. Me encantó estar contigo, me encantó compartirnos una con la otra aquí. Sí, Estoy muy contenta de abrir este espacio educativo, médico, psicoterapéutico,
con un toque espiritual, no desde un contexto religioso, sino desde esa conexión con que somos seres espirituales viviendo una experiencia material, sino desde esa concepción de que estamos unidos y fusionados con el todo y que en el cómo nos correlacionamos con nosotros mismos y cómo salimos a nuestro entorno y salir al entorno desde una conciencia, sin duda alguna genera un impacto a nivel colectivo, ¿no? Entonces, muchas gracias, te quiero mucho. Yo también. Y los encuentro en el siguiente capítulo, en el número 2, que en ese momento no vamos a invitar en esa ocasión a alguien, voy a estar yo trabajando de manera directa con ustedes sobre un tema muy interesante que hoy no se los voy a decir, pero los veo en el siguiente. Gracias.